no sé a qué hora están. Daremos que un minuto más. ¿Cómo están pensando, Alex, Marve? Pues ya tenemos 50 personas en la sala. Uy, qué bien. Y son las 12:06. No sé si ya estén sus alumnos, doctora, o... Sí, ya llegaron casi todos, sí. Sí, ya están por ahí. Sí, sí. Es que justo no me había dado cuenta y les dije al 5 para las 12 vamos a suspender y a las 12 y ¡ay, perdón! Y disculpen por eso que estamos, pero ya estamos todos también por acá. Ok, Marve, si quisiera comentarles si un poco la dinámica es si la doctora Aide Quirós nos hace favor de presentar el seminario y después la doctora Nora nos hace favor de presentar al invitado, al doctor Ramiro, el día de hoy. ¿Qué les parece? ¿Sale? Así es que, pues bueno, adelante Aide, si quieres ya iniciamos porque pues sí, ya me da mucho gusto ver que son 54 personas. Sí. Muchas gracias. Parece que la nueva normalidad nos ha traído ventajas. Vamos a pensar en el lado positivo. Buenas tardes, mucho gusto, muy amables, en especial a nuestro invitado Ramiro Alfonso Gómez, al doctor Ramiro Alfonso Gómez, perdón, yo nomás le digo de tú, pero bienvenido a nombre del Departamento de Antropología. Lo que quería era presentar un poco el seminario, contarles de que este es un seminario que tenemos ya más de 10 años, yo creo, con él. Y entonces, a lo largo del semestre siempre se invitan a 2 o 3 personas, a veces tenemos suerte, invitamos más. Este semestre, pues, ha sido corto, se nos han venido los tiempos encima, la novedad de todo lo virtual y demás, pero esta va a ser la primera sesión, esperemos que haya una segunda todavía. Y siempre nos da gusto tener nuevos invitados que nos presentan visiones distintas y ese es el sentido del seminario, ¿no? Y pues ya le dejo la palabra a Nora. Muchas gracias, bienvenidos a todas y a todos, por supuesto. Me alegra mucho verlos por ahí, algunas caras conocidas, a otros no los veo, pero ahí están. Un abrazo, Nora. Buenas tardes, una disculpa, no encontraba mi micrófono. Bueno, como ya les han dicho, mi nombre es Nora Beatriz Guzmán Ramírez, soy coordinadora del Departamento de Antropología de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y a nombre del departamento le damos una bienvenida a todos los asistentes, así como a nuestro ponente, el doctor Ramiro Alfonso Gómez. Bueno, para el Departamento de Antropología, pues es un honor tener este tipo de conferencias y como nos dijo la doctora Aide, quien coordina este seminario, pues es un esfuerzo colegiado de todos los que formamos parte del departamento y en este caso pues fue el doctor Alex quien trajo esta iniciativa, a la cual le agradecemos mucho que la haya presentado y que ahora tengamos la oportunidad de escuchar al doctor Ramiro. Bueno, para no darle más vueltas al asunto, entonces vamos a ver el tema de hoy será religiosidad popular en contextos indígenas mexicanos, un desafío de una realidad social bajo un concepto problemático. Nuestro ponente, como ya les hemos dicho, el doctor Ramiro Alfonso Gómez Arzapalo Dorantes, es licenciado en Filosofía por la Universidad Intercontinental y en Ciencias Religiosas por la Universidad La Salle, maestro y doctor en Historia de Etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, profesor investigador en Filosofía y Teología de la Universidad Intercontinental, director del Observatorio de la Religiosidad Popular, docente ocasional de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, del Instituto Superior de Estudios Salesianos y de la Universidad Católica Lumen Gentium. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, de la Asociación Filosófica Mexicana, de la Academia Mexicana del Diálogo Ciencia-Fe, del Grupo Interdisciplinario de Estudios de Investigación sobre Religión Popular y el Colegio de Estudios Guadalupanos. Es director académico de la revista Intersticios,
Filosofía, Arte y Religión de la Universidad Intercontinental, y la línea de investigación que ha desarrollado desde hace algunos años gira en torno a la religiosidad popular en comunidades campesinas de ascendencia indígena en México, procesos interculturales implícitos y dinámicas de identidad diferencia que conllevan. En el desarrollo de estas investigaciones ha aplicado un enfoque interdisciplinar combinando la filosofía, la teología y la antropología desde su rama etnohistórica para analizar, entender y explicar estos fenómenos religiosos como procesos de larga duración que combinan en su complejidad la preservación de identidades tradicionales que lidian con el cambio y la transformación, innegociables entornos sociales tendientes a la modernización, homologación y urbanización. Los resultados de esta labor de investigación continua han quedado plasmados en los libros publicados de autoría propia. Entonces, algunas de sus publicaciones, porque pues no vamos a hacer aquí todas, porque si no nos iríamos toda la conferencia. Los Santos Mudos, Predicadores de la Historia, editora de Gobierno del Estado de Veracruz, en 2009. Los Santos Indígenas ante Divinos Populares bajo sospecha oficial de la religiosidad popular campesina en México y procesos sociales implícitos analizados desde la antropología, del 2012. Fray Bartolomé de las Casas en proceso evangelizador en Mesoamérica del 2012. Y también ha trabajado en varios colectivos coordinando y acompañando diversas publicaciones. Entonces, creo que mucho de la información sobre los trabajos del doctor Ramiro los pueden encontrar también en internet. Aquellos que tengan mayor curiosidad pueden entrar. De todas maneras, también vamos a colocar su CBU ahorita en el chat para que ustedes puedan revisar lo que hemos platicado. Entonces, agradecemos, doctor Ramiro, el estar aquí con nosotros y con nosotras. Esperamos pues que podamos tener tiempo suficiente para poder hacer algunas preguntas al final y que haya muchísimo interés en preguntarle y aprovechar esta oportunidad de tener a alguien especialista en este tema. Bueno, muchas gracias por estar aquí y este es su público. Muchas gracias, pues agradezco la invitación a través del doctor Alex que me hicieron para estar aquí y pues también me da mucho gusto poder compartir este espacio. Miren, yo quisiera, antes de empezar a compartir las imágenes, como bien decían el título, Religiosidad Popular en Contextos Indígenas Mexicanos, solamente aclarar, pues soy consciente de que la religiosidad popular no es que sea un fenómeno exclusivo de contextos indígenas, también se da en contextos urbanos, ¿no? De otro tipo, pero aquí nada más nos vamos a enfocar en esta cuestión de indígena y pues desafíos de una realidad social bajo un concepto problemático. No todos están de acuerdo en el término de religiosidad popular. Hay discusiones muy nutridas que hemos tenido ocasión de ventilar en la ENA, en la UNAM, en la BUAP, ¿no? En distintos foros donde dicen, no, pues, ¿por qué hablar de religiosidad popular? Es religiosidad indígena o religiosidad híbrida, o algún catolicismo agrícola o algún otro término. Bueno, está bien, no estamos casados con el término, no creo que sea necesario defender a capa y espada el término, sino la realidad social que estamos observando. Y esa realidad social que estamos observando, sea cual sea el término con el que lo queramos entender o analizar, pues no cambia, está ahí y la podemos tener noticia. Y bajo un concepto problemático, pues porque el concepto de religiosidad popular es muy problemático, porque puede prestarse a la idea de que estamos haciendo utilizándolo de forma peyorativa, de detrimento de la alteridad cultural, ¿no? Entonces, lo mío es religión, lo tuyo es religiosidad. Acá está la buena, esta es la religión, la verdadera, la que sí vale, la tuya es religiosidad popular. Eso se presta en el lenguaje común y se entiende, y bueno, la iglesia también tendrá su propia manera de entender lo que es la religiosidad popular. Entonces, es un concepto problemático. Aquí yo quisiera decir de entrada que nosotros nos deslindamos de todo intento peyorativo. Lo
considero un análisis, bueno, como categoría de análisis, lo considero un elemento valioso que nos puede ayudar a entender una realidad social híbrida, una realidad social conflictiva, donde a pesar de las fricciones no se llega a la separación, sino que hay consensos y reacomodos. Y pues en este sentido, entenderla desde las ciencias sociales. Así que antes de compartir algunas imágenes que podemos ver para entender de qué hablamos cuando hablamos de religiosidad popular indígena, me gustaría nada más recordar, bueno, empezar señalando como pionero que encausa estos estudios de religiosidad popular en el área de las ciencias sociales, pues tenemos a Gilberto Jiménez, ¿no? El primero, ¿no? Gilberto Jiménez y las ideas que vertiera en cultura popular y religión en el Anáhuac. Allí encontramos una primera aproximación teórica que intentaba explicar este fenómeno partiendo de un contexto ritual concreto y sobre todo buscando la lógica inherente al mismo. Esto es importantísimo, no como una escoriación de un organismo sano, que sería la religión oficial, del cual se desprende patológicamente un remedo o una mala copia, que es la religiosidad popular. No, Gilberto Jiménez llama la atención. Si lo vamos a analizar, tenemos que considerar los fenómenos religiosos populares valiosos en sí mismos, tal y cual se manifiestan desde su originalidad cultural. Entonces, implica considerar los fenómenos religiosos populares desde la singularidad de su configuración cultural, social e histórica. De aquí se desprende el intento de comprender la religiosidad popular como un proceso paralelo a la religión oficial, en el sentido de que no es una escisión o escoriación que se desprende, sino que es un fenómeno que se diferencia mucho de los parámetros oficiales porque responde a una realidad social e histórica muy diferente a la que viven los grupos hegemónicos. Enseguida, pues no podemos no mencionar los aportes de Félix Weiss Jorge, ¿no?, que son muy nutridos y en su vastísima bibliografía resultan medulares e indispensables, constituyéndose en referencia obligada en los estudios contemporáneos sobre religión popular en México. Este texto que estoy leyendo se los voy a compartir vía el doctor Alex y la maestra Marbella, porque son de los que tengo el contacto, para que ustedes puedan seguir la vasta bibliografía de la que estamos hablando, ¿no? Porque realmente sí es importante. Este autor, Félix Weiss Jorge, aporta en primera instancia un sugerente ángulo de interpretación frente al complejo proceso de evangelización de los indios en los inicios de la colonia. Para el caso concreto de México, no se trataría ni del éxito de la tabula rasa que pretendían los frailes, pero tampoco una máscara de cristianismo que los indios tejieron para ocultar su religión prehispánica y preservarla tal cual, inamovible e impermeable. Ante estos dos extremos, Weiss Jorge sugiere considerar los términos de refuncionalización y reelaboración simbólica en un contexto social e histórico determinado. Esta aportación resulta determinante para el estudio de este fenómeno, pues permite interpretar una realidad social sin dejar de considerar la existencia y empuje de los grupos subalternos. La imposición desde la hegemonía encuentra en los grupos sometidos una respuesta dinámica, donde se generan estrategias de refuncionalización que por un lado le dejan vivir en el nuevo contexto en que se halla inmerso, y por el otro lado le posibilitan la continuidad histórica y cosmovisional. Además de esta sugerencia de interpretación histórica, aporta la necesidad de desglosar las claves estructurales, así lo llama tal cual, las claves estructurales de la religiosidad popular. Es decir, aquellos elementos que posibilitan materialmente la vida ritual en el contexto de la religiosidad popular, tales como imágenes de santos y sus parentescos. Esto es algo muy importante. Las imágenes de los santos es algo que ustedes en Morelos tienen a pasto. Las imágenes de los santos son tratadas como personas vivas, tienen personalidad propia,
se les viste, se les alimenta, se les pasea, se les lleva de visita y obviamente tienen parientes. Hay cristos que son hermanos de otros cristos, hay imágenes de vírgenes que son hermanas o amigas de otras imágenes de santos, o a veces también incluso llevan vida de pareja, ¿no? Entre una imagen y otra de los santos. Las mayordomías, los santuarios, las peregrinaciones, etcétera. Todos estos son elementos que Félix Valls Jorge llama claves estructurales de la religiosidad popular y sugiere analizarlos a profundidad cada uno y lograr una integración del conjunto. Uno de los principales elementos que a lo largo de sus obras nos lega Valls Jorge es la consideración de la relación dialéctica que se establece entre la religión hegemónica y la religiosidad popular. Una relación siempre conflictiva, que se mueve en un péndulo que va desde la represión hasta la tolerancia, pasando por todos los matices entre extremos. En ese mismo nivel, ubicándonos dentro de este ámbito de la antropología, están los aportes al respecto de la doctora Johanna Broda, especialmente en su insistencia de entender el ritual como la expresión históricamente concreta y socialmente visible de la cosmovisión. El rito no desaparece, pero tampoco permanece estático, sino que se reformula y se reorganiza según las necesidades concretas y cambios que experimenta un grupo social. El ritual plasma en la vivencia social la cosmovisión, es decir, establece el vínculo entre las concepciones abstractas proporcionadas por la cosmovisión y los hombres concretos. Implica una activa participación social e incide sobre la reproducción de la sociedad. La insistencia en el aspecto histórico y la importancia del ritual como elemento materialmente observable son uno de los aportes fundamentales de Broda al respecto. Además, invita a considerar la dialéctica devoción-imagen, operante en las prácticas religiosas populares en México, en la cual la devoción consagra la imagen y la imagen da contenido a la devoción. Insiste en que no podemos olvidar que en el caso de la peculiaridad de la religión popular indígena, la religión institucionalizada prehispánica fue desestructurada al desmantelarse el Estado en la conquista. Y a partir de las imposiciones coloniales, se abre un camino de resignificación que lleva a los cultos indígenas, decapitados de un control estatal, a adherirse a la vida íntima del pueblo, transformándose en cultos campesinos que llevarán al sincretismo, término polémico, pero que puede ser entendido como un proceso de reformulación simbólica en un contexto social de dominación por la fuerza, donde se fusionan elementos culturales de ambas procedencias. Así pues, en la actualidad, este tipo de manifestaciones religiosas, cifradas desde la religiosidad popular, acogen elementos de identidad, pertenencia y abrigo social. También debemos mencionar en este enfoque a Luis Millones, quien desde los Andes, en Perú, propone, ante un contexto histórico semejante al de México y frente al mismo fenómeno de la religiosidad popular, considerar lo que llama la violencia de las imágenes, haciendo referencia directa a la interpretación indígena de las imágenes de los santos, releídas desde un horizonte de significado totalmente diferente al de los evangelizadores. En cuanto a la cuestión del poder, importante elemento en la discusión sobre religiosidad popular, tenemos los aportes de Noemí Quesada, sobre todo en la introducción a Religiosidad Popular México-Cuba, donde ubica la pertinencia de este tópico dentro del análisis del fenómeno religioso popular. Y también con referencia al poder, son decisivos los planteamientos que Eric Wolf hiciera en figurar el poder. En este mismo sentido, Jorge Ramírez Calzadilla, desde Cuba, al tratar acerca de la religión y cómo se integra en ella la religiosidad popular, asevera que la religiosidad popular se distingue de la religiosidad oficial, en tanto a la espontaneidad de la primera, que permite la permeabilidad de elementos ajenos a la ortodoxia, y le da una flexibilidad que los grupos populares han sabido aprovechar para integrar elementos culturales,
provenientes de otros contextos que los aprobados por la oficialidad, creando una expresión religiosa más acorde a la cosmovisión e historia concreta de comunidades específicas. Bien, pues miren, me gustaría hacer ahora un paréntesis para que, antes de seguir compartiendo algunas ideas de esta manera, pues ver algunas imágenes, ¿no? Nos pueden ayudar, a veces la imagen ayuda mucho más. Entonces voy a compartir pantalla y se supone que ustedes ya la están viendo, ¿es correcto? Sí, doctor. Bueno, miren, no quiero presentar el caso, ¿no? De manera muy, digamos, de una manera detallada, porque no es el caso presentar el caso, ¿verdad? Sino nada más como una lluvia de ideas. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de religiosidad popular indígena en México? Bueno, es de esto de lo que estamos hablando. Este es un ejemplo de la fiesta de la Santa Cruz en Acatlán, Guerrero, una comunidad náhuatl hablante en donde se celebra la fiesta de la Santa Cruz del 30 de abril al 6 de mayo, y donde el evento principal durante la semana de festividades será la subida al cerro, mediante la cual se hacen ofrendas muy exuberantes a la cruz, y donde se va integrando en digamos, en este complejo de la ofrenda que se le da a la cruz, se va integrando la actividad económica, la concepción de la identidad, la vida, la muerte en derredor del ente sagrado que es la cruz, de una manera impresionante. Por ejemplo, aquí podemos ver todas las ofrendas que se le entregan a la cruz, y dado que quedan integrados 1 y 5 de mayo como fiestas nacionales dentro del periodo de la fiesta, se expresa a través de la ofrenda de la bandera mexicana. ¿Sí? Los cendales merecen mención aparte, estos cendales que se van colocando en lo que sería la cintura de la cruz, son pequeños cendales en factura casera que se ofrendan a la cruz, y esos sí se los regresan. Todas las demás ofrendas pertenecen a la cruz y ahí se quedan. El cendal regresa a casa porque el muerto del año tiene que ser enterrado con el cendal puesto. Es como el sello de pertenencia, de adscripción al lugar, ¿no? Al lugar al que se pertenece como acatlanense. Entonces es una cosa muy interesante, pues está tomándose obviamente la fecha del 3 de mayo, que es una fecha católica de la fiesta de la Santa Cruz. Aquí se extiende a toda una semana de festividades, no hay presencia clerical, aun cuando Acatlán es parroquia, no hay presencia clerical. El párroco prudentemente se retira durante esa semana de fiestas para irse de vacaciones y regresará después cuando todo haya pasado. Tenemos esta fiesta católica, se rezan los Padres Nuestros, las Aves Marías, los rosarios, el agua bendita, pues las novenas, etcétera, todas estas devociones, digamos, que provienen de la parte católica, pero la ofrenda incluye el sacrificio de los gallos o de estos animales que han sido ofrendados y que se les ha preparado durante todo el año para que se purifiquen, y su purificación es que no hayan comido otra cosa más que maíz sembrado y cosechado en Acatlán, es decir, maíz de temporal. La referencia con el maíz me parece que es muy clara, y en este sentido destaco las ideas que decíamos hace rato, por ejemplo, en relación con Johanna Broda. Johanna Broda insiste muchísimo en este aspecto. Los indígenas en la época prehispánica eran agricultores. Una vez decapitada su religión institucional, pasan a ser parte de la base de la pirámide en la nueva orden social en la colonia, también como agricultores. Y cuando viene el movimiento de independencia, a grandes rasgos, más bien continúan siendo agricultores,
de tal forma que el campo, la vida agrícola, especialmente el maíz, y todo el complejo festivo en derredor del cultivo del maíz va a ser un común denominador que puede explicar un proceso de muy larga duración en el cual las imágenes de los santos y las fechas festivas del catolicismo se integran a un calendario agrícola en el cual se continúa una serie de devociones y de cumplimientos con la tierra, con los antepasados y con otros seres de la naturaleza, como los aires, como la lluvia, como Juan del Monte, etcétera, que están conviviendo junto con las entidades sagradas provistas por el cristianismo, ¿no? Los santos, cristos y vírgenes. Bueno, entonces tenemos aquí estas ofrendas de los animales que van a ser sacrificados en esta piedra del sacrificio para que caiga la sangre directamente sobre la tierra sin que se contamine por una cazuela que reciba o por un cuchillo que corte, ¿sí? Y entonces viene todo este complejo cosmovisional, como bien insiste Broda, en el cual estas reformulaciones permiten, por un lado, integrarse a la nueva sociedad que ha quedado, que ha resultado, de la cual no pueden sustraerse, pero también les permite sobrevivir y dejar pasar partes de su concepción cosmovisional que resultan para ellos imprescindibles. En este caso, la sangre de los gallos sacrificados, pero también la sangre ofrendada por los guerreros, por los tigres. Los varones se visten de tigres, bueno, ya también las mujeres. Estas fotografías yo las tomé más o menos en el 2004-2005, y en ese momento todavía eran puros tigres los que peleaban, todos varones. Ahora ya, en una exposición en la UNAM hace unos años, un alumno me dijo, no, profe, ya no, y me regaló un disco con fotos de las tigresas, ¿no? Ya ahora ya pelean las tigresas también. Pero la idea es sangrar, y lo verbalizan tal cual. La tierra tiene sed, la tierra está débil, y si vamos a pedirle, ahorita con la fiesta de la Santa Cruz le vamos a pedir la lluvia, entonces primero le tenemos que dar de comer, porque si la tierra no come, sigue débil, sigue necesitada, sigue hambrienta, sigue sedienta, y así no nos va a poder dar nada. Entonces, primero se le da a la tierra y se le da todas estas ofrendas, dentro de las cuales el elemento principal sigue siendo la sangre de los gallos, pero también de los hombres y mujeres que pelean como tigres, que no se requiere gran cosa, ¿no? O sea, una gota basta y es fácil porque es como tipo box, con estas máscaras que por fuera son muy hermosas, pero por dentro son muy, muy ásperas. Entonces, cualquier raspón basta. Y vean cómo dentro de la misma festividad se integra, así como se integra la vida, la muerte, con el cendal, que va a ser un elemento que se tiene que poner en el cadáver cuando se entierra, estará también presente el matrimonio, el origen, el inicio de nueva vida. Este tigre que va aquí a ofrendar este árbol florido es porque ya se quiere casar. Y entonces para formalizar el matrimonio se ofrenda ante la cruz este árbol florido. Después de que está un rato en la cruz y el tigre ha rezado frente a la cruz, lo toma y se lo va a entregar a la mujer de su elección, que si toma el árbol está comprometido. O sea, se sella el compromiso. Sí, entonces es una cuestión muy, muy interesante. Esta es la danza de los aires, ahí mismo en esa región. Esta danza de los aires es muy importante porque se considera que el aire es el binomio del agua. El aire es el que trae el agua, la buena y la mala. Entonces, de nada sirve un culto a pedir lluvia si no se le hace caso al aire. Entonces se ofrenda al aire, al mismo tiempo que a la lluvia se le ofrenda al aire.
y entonces quien encarna el aire es un sopilote, al cual se le ofrenda un guajolote guisado. Y cuando el animal, bueno, cuando estos animales descienden sobre el guajolote y empiezan a comer la ofrenda, estos encargados de dejar esa ofrenda regresan a dar la buena noticia al pueblo de que el aire ha aceptado la ofrenda. Entonces es lo que me resulta muy interesante, estas fusiones. Eso es de lo que hablamos cuando hablamos de la religiosidad popular, porque estamos hablando de estas fusiones donde se integra la fecha católica, un santo católico, el templo católico, pero que también se reformula de alguna manera, donde ellos toman el control y la fricción con la parte oficial llega a ser tan fuerte que el sacerdote o se queda en una situación muy desventajosa y violenta, o mejor se retira y se va al menos esos días. Y se da en la iglesia, pero también se da en la caverna, porque estos cultos implican también extenderlo al campo de cultivo, al ojo de agua, al campo donde se siembra por regadío, a las cavernas, a los abrigos rocosos, a ciertas rupturas del paisaje que consideran sagradas y que también son muy importantes, ¿no? Entonces, bueno, voy a dejar de compartir un momento. ¿Qué pasó? Sí, dejo de compartir un momento las imágenes para poder seguir compartiendo algunas ideas y no llenar todo el tiempo para que, como bien decían, podamos tener algún diálogo, ¿no? Alguna plática en este sentido. Entonces, invito a considerar que para hacer una valoración con cierto grado de objetividad de alguna práctica religiosa popular, se requiere de parte del espectador un mínimo ejercicio de descentramiento cultural respecto a los propios valores y principios. Ese descentramiento no implica la disolución de los propios valores culturales, sino la toma de conciencia de ellos y la posibilidad de reconocimiento de otras configuraciones de sentido de aquel con quien se da el encuentro. Añado también que para analizar el fenómeno religioso popular, será necesario considerar a este como una realidad factual valiosa en sí misma y depurarla de connotaciones etnocéntricas. El análisis de los fenómenos religiosos populares necesariamente implica cuestiones de interculturalidad. La correspondencia de estas manifestaciones en constante referencia a la instancia oficial, de forma ya sea amigable o conflictiva, involucra segmentos sociales diversos que intervienen en la conformación de un todo. En Latinoamérica, la peculiaridad del proceso evangelizador implicó procesos culturales en las sociedades nativas que llevaron a una integración local del mensaje cristiano, reformulado desde los símbolos autóctonos, en una integración de ese mensaje en el proceso histórico propio de las culturas receptoras. Si se quiere, podría decirse que el mensaje cristiano se reformuló traduciéndose a un lenguaje entendible, coherente y significativo de acuerdo al horizonte de sentido propio de las culturas indígenas, que de esta forma se apropiaron del cristianismo desde su propio proceso selectivo y dinámico que logró integrarlo en su mundo simbólico desde su propio lenguaje religioso y entendimiento ancestral de lo sagrado. Así pues, la religiosidad popular implica un conjunto de experiencias, actitudes y comportamientos simbólicos que confirman la existencia de lo religioso en la cotidianidad de los sujetos en una actitud íntimamente relacionada con el contexto sociocultural inmediato. Es necesario puntualizar que la religiosidad popular no puede ser comprendida desde la universalidad teórica, pues está adherida siempre a una lógica cultural interna que la configura y estructura, una lógica singular y contextualizada, por lo que solo puede ser entendida atendiendo a dicha configuración de sentido eminentemente local y focalizada, cifrada desde la intimidad del grupo social que le confiere vida y vigor.
En este sentido, conviene considerar la religiosidad popular como una categoría que atraviesa identidades sociales y determinados conceptos sagrados que dejan de pertenecer a una religión y son usados por cualquier individuo de acuerdo a sus creencias, intereses y decisiones. La religiosidad popular entonces es interacción, confrontación, convivencia, negociación, hibridación, es decir, una forma de existencia social que acepta raíces diversas y las reformula desde la operatividad de un sentido eminentemente local que articula y cohesiona esas prácticas religiosas, valiosas para contextos específicos, no universalizables en su forma real local, pero sí con notas constitutivas y funcionales que rebasan lo meramente focalizado. Es por esto que la metodología de la que partimos es desde la observación empírica. Tratamos de dar una explicación que responda satisfactoriamente al fenómeno observado, más de tratar de imponer a priori una explicación donde encuadrar forzosamente lo que ocurre en la realidad en sus diferentes vertientes contextuales. Entendemos la religiosidad popular como una religión de la vida consuetudinaria, más que como modelo rector que apunte a otra realidad no mundana. Por ello, en esta expresión religiosa se destacarán las necesidades materiales concretas y su solución inmediata y tangible. La religiosidad popular, entonces, es totalmente permeable y se da en contextos sociales de diversidad y fecundidad de matrices culturales. Es un proceso de mezcla de dos o más lenguajes sociales, mundos simbólicos, estructuras lógicas, anudadas en el sujeto religioso, que posibilita la vivencia concreta de esa particular expresión religiosa. En ella, el sentimiento desplaza la razón, las prioridades de este mundo desbancan a las del otro mundo, por lo que la trascendencia se inmanentiza, porque la urgencia es aquí y ahora, en límites existenciales, donde la psique no es capaz de manejar la negativa. En esta dinámica de la religiosidad popular, lo material, lo espiritual y lo divino, como bien dice Pablo Semán, integran un continuum que posibilita experimentar en la tierra una fuerza mayor que las fuerzas terrenas. En este sentido, los cultos religiosos populares son una reacción del sujeto que al no verse contenido en los marcos de la oficialidad, se revela y reacciona encarando otras posibilidades de relación con lo sagrado. Así, en suma, la religiosidad popular es una verdadera propuesta activa desde la marginalidad, con aceptación solapada desde la centralidad institucional. Es negociación, hasta llegar a una vida ritual que satisfaga las expectativas del creyente, pero que también cuente con la aceptación, o al menos la tolerancia, de las autoridades religiosas oficiales. En este sentido, bien señala Amejeiras, la puja y el conflicto por el predominio de unos universos simbólicos sobre otros se traduce tanto en instancias de impugnación y resistencia como en procesos de yuxtaposición, síntesis y sincretismo. Entonces, bueno, habiendo señalado esto y teniendo todavía unos minutitos, ¿verdad?, que podemos disponer, regreso rápidamente a las imágenes. Sí, ya la están viendo, ¿verdad? Vamos juntos. Este es otro ejemplo desde Izmiquilpan en Hidalgo, desde el barrio de San Nicolás en Izmiquilpan, Hidalgo, donde vamos a tener, por ejemplo, esta personificación del santo. Bueno, no es que sea solamente ahí, lo tomo como pretexto para poderlo mencionar. El santo que se toma como una persona viva que tiene gustos, disgustos, amistades. En este sentido, San Nicolás siempre ha sido muy especial en esta zona porque se ubica en el periodo que se abre el día de la Asunción, el 15 de agosto, que inaugura la fecha de visita al Señor de Jalpan, que es el Cristo más importante de la zona del Valle del Mezquital. Inicia el periodo de visitas de todos los santos que habitan el Valle del Mezquital
que acuden a rendir pleitesía al Señor de Jalpan de mediados de agosto con la Virgen de la Asunción hasta el 15 de septiembre, ¿no? Que es cuando le colocan al Cristo la banda presidencial. Entonces, durante ese mes, todos los santos van a acudir a rendir pleitesía y a ofrecer sus tributos al Señor de Jalpan, en ceras, comidas, portadas de flores y demás elementos que ellos consideran valiosos. El señor San Nicolás es un barrio, habita en un barrio de Izmiquilpan, Hidalgo. Al ser su fiesta el 10 de septiembre, pues va a quedar dentro de este marco festivo de visitas constantes. Y al ser vecino del señor de Jalpan, va a tener un lugar preponderante en estas ofrendas que van a ser entregadas. Entonces, San Nicolás es el que está comprometido a entregar al señor de Jalpan sus regalos. Y entonces viene toda esta concepción en la cual la gente no valora lo que se compra. No pueden comprar las ofrendas. Todo lo que se da al santo, al señor de Jalpan, en cuanto a ceras, en cuanto a portadas de flores, en cuanto a ofrendas de cuelgas, tiene que ser nuevo y tiene que ser hecho a mano. No puede ser comprado. Y el alimento que va a consumir la gente durante esa fiesta tampoco se puede comprar. Lo tienen que hacer. Entonces vienen 3 moliendas antes de la fecha del 10 de septiembre. Tiene que haber lugar 3 moliendas en las cuales traen las trocas de cacao, lo limpian, lo tuestan, lo muelen, y las mujeres se reúnen a realizar las moliendas, donde se acomodan los molcajetes, como aquí podemos ver, y muelen el cacao, mezclándolo con el azúcar y la canela, para realizar la pasta y las pastillas de chocolate, que es lo que van a utilizar para tomar el atole, después de que el señor San Nicolás le cante las mañanitas al señor de Jalpan el 10 de septiembre, ¿no? Entonces, esta es la elaboración de estas pastillas de chocolate para poderlo tener ya ventilado y seco para llegando la fiesta y poder hacer el atole que acompañará los tamales que van a llevar. Cada una de estas moliendas convoca a todas las mujeres del pueblo. Los hombres, hasta hace 2 o 3 años, no estaban incluidos en la molienda, es decir, ellos no podían entrar al recinto cerrado donde están los metates. Ahora se está abriendo, ya empiezan niños y adolescentes a entrar y también hincarse a moler, pero lo importante es que los hombres, aunque no molieran, sí van, y están afuera en el patio. Y entonces hay que matar borregos para la barbacoa, puercos para las carnitas, reses porque hay que darle de desayunar, comer y cenar a toda la gente del pueblo durante estos 3 días de molienda, y cerveza, y pulque, y todo lo demás, todo lo que implica. Entonces, al final tendríamos una visión, desde una visión occidental, ¿por qué ellos están afrontando semejante esfuerzo? ¿Por qué no mejor haber tomado 3, 4 mil pesos, ir a la bodega o a la comercial, que sí las tienen en el pueblo, y comprar 3 mil pesos de chocolate abuelita y hacer el atole? No, ellos no están valorando para nada eso. Están valorando la ofrenda, y la ofrenda es el esfuerzo colectivo, la reunión comunitaria, toda la comunidad reunida. Por ejemplo, esta es una imagen interesante, no se alcanza a ver bien al fondo, salió trunca la foto, pero pueden ver esta, pues como si fuera una mesa, obviamente están en el piso, pero es todo el tapete donde están los molcajetes y está la molienda, y al fondo se ve una mesa con un mantel blanco. Bueno, ahí arriba de esa mesa está presidiendo todo San Nicolásito. San Nicolásito está ahí presente, presidiendo todo en esta escena, porque es un acto para él, es para él. Entonces, eso es de lo que hablamos cuando hablamos de religiosidad popular. Esto se va a ir a entregar a la iglesia. La recepción de estas pues candelabros de cera
muy elaborado, ¿no? Que se hacen de una manera pues muy artística, son recibidos, sahumados, personificados. A partir de que llegan a la casa, las personas más grandes y de rango de la casa salen a sahumarlas, las pasan a un cuarto y en ese cuarto son veladas. No puede dejárseles solas hasta que salgan, hasta que llegue el señor San Nicolás y se le adhieran a su procesión para ir a entregar. Este es el tesoro, es el tributo, es el regalo, la pleitesía que San Nicolás le va a ir a entregar al señor de Jalpan, ¿no? Entonces, vean cómo, por un lado, son elementos rituales que se van a integrar al ritual católico durante la misa, se van a destruir durante la celebración porque la vela avanza y cuando el fuego llega acá, pues toda la estructura empezará a derretirse. Entonces, es una cuestión muy interesante esta visión del ente sagrado, el santo como un ente sagrado, ¿no? Que articula por un lado, pero por otro distingue también la elaboración de las cuelgas, ¿no? La alegría, la festividad que se realiza, en la medio de la cual se realiza toda esta elaboración de las cuelgas que van a ser entregadas a la salida de la misa, ¿no? Los niños, cómo se integran, así es como se transmite el costumbre, ¿no? De esta manera totalmente natural, integrándose al trabajo comunitario desde pequeños. Y esta imagen, ¿no? Ya con esta casi terminamos, de un modo tan interesante, ¿no? Aquí viene el mayor de San Nicolás, cargando a San Nicolásito en su charola, viene con su cuelga de frutas y pan. Los dos, el mayor y su mayora, muy orgullosos, portando su vestimenta tradicional, portando al santo, el pregonero abriéndoles camino con la campana, y atrás la bandera de México y la bandera del Vaticano. Me parece tan icónica esta imagen, tan interesante, ¿no? Porque es como ellos están convencidos, y cuando uno platica con ellos, están totalmente convencidos, ellos son tan buenos mexicanos como buenos católicos, aunque yo dudo mucho que tanto una instancia como otra estén totalmente abiertas a aceptar y recibir en todas sus dimensiones su forma de existencia social concreta. Entonces, bueno, este es un montaje muy interesante, es el Dulce Nombre de Jesús de Tepetlixpa, en el Estado de México. Esta fue la imagen oficial de la fiesta del 2005, en la cual se hizo este fotomontaje del Cristo con el maíz a cuestas, ¿no? Es una imagen de un Cristo que en algún momento tuvo una cruz, ya no tiene la cruz, se quedó nada más en la posición de cargar, y entonces ahora aprovechan para hacer estos fotomontajes, ¿no? Por ejemplo, aquí donde lo ponen con el maíz a cuestas. Los santos niños cuatitos de Tzintzuntzan, Michoacán. Esta es una postal, pero estos niños Dios, es el niño Dios, nada más que ahí en Tzintzuntzan, Michoacán, no fue uno, fueron dos, fueron cuates, son gemelos, ahí están los dos. Y entonces les dan 2 pelotitas, 2 perritos, 2 camioncitos, 2 sombreritos, porque ya saben cómo son los niños. Entonces es muy interesante estas personificaciones y estos datos. Eso es de lo que hablamos cuando hablamos de la religiosidad popular. Estamos hablando de estas fusiones culturales. Algo vino de la parte católica, es cierto, es innegable, pero también surgen de pronto estas cuestiones de dónde salió, desde las tradiciones locales. De las tradiciones locales salen también otras que consagran el cristianismo la expresión religiosa concreta de estos pueblos en lo singular. Y eso es lo que trata de expresar esta categoría de análisis de la religiosidad popular. Bueno, finalmente este es en Ocuilan, en el Estado de México, cerca de Chalma, el Cristo del Calvario, ¿no? de Ocuilan, que tiene varias demandas, ¿no? Un santo muy poderoso tiene demandas. Las demandas son estas pequeñas réplicas del santo, y un devoto de lugares distantes se puede llevar una demanda y entonces los mayordomos del lugar de Ocuilan le dan, lo registran
y le dan una alcancía con un candado del cual solamente tienen llave los mayordomos de Ocuilan. Y su obligación al llevarse la demanda es que tiene que regresar cada fiesta del pueblo, en este caso el 5º viernes de Cuaresma, cada fiesta del santo tiene que regresar para que su imagen de demanda oiga misa junta con la imagen original, y ya después entre mayordomos departen, beben, se abrazan, se entregan las alcancías, se vacían en Ocuilan, y ya cada quien puede regresar a su pueblo de origen, ¿no? Entonces, es una visión muy, muy interesante esta, de lo que podemos ver en los pueblos, de lo que hablamos, los fenómenos de los que hablamos cuando hablamos de religiosidad popular. O sea, es obvio que no es una sola cosa, es un compendio, una riqueza inmensa de fenómenos que están comprendidos dentro de esta categoría englobante de religiosidad popular, pero que nos está hablando de una realidad social en la cual han logrado convivir y han logrado fusionarse hasta consagrar una nueva versión del cristianismo de modo local. Esta prédica, este mensaje del cristianismo desde la oficialidad en un lugar determinado, con seres sagrados que ya estaban presentes en ese lugar, como el aire, la lluvia, los buenos y malos aires, ¿no? El señor del monte, todas estas entidades sagradas, ¿no? Las sirenas, ¿no? Todas estas entidades sagradas que se tienen en los pueblos, de orden o de origen o de procedencia mesoamericana, que han logrado fusionarse o de alguna manera compartir el espacio sagrado del lugar con lo que viene también del catolicismo. Pues creo que estamos en tiempo, ¿verdad? Según lo programado, así que hasta aquí dejo esta parte expositiva de mi parte para pues que tengamos oportunidad de un diálogo. Muchas gracias, doctor. Vamos a pasar a la sesión de preguntas. Eduardo Juárez pregunta, doctor, que ¿cuál es la diferencia entre religión y religiosidad popular? No sé si gusta que le lea las preguntas o una y contestando o... Pues podría ser de una en una para luego se olvida alguna cosa, ¿verdad? Está bien, doctor. Eduardo Juárez nos comenta que, bueno, tiene una pregunta de cuál es la diferencia entre religión y religiosidad popular. Sí, bueno, el campo de la religión es más amplio, el de la religiosidad es más vivencial, ¿no? Más vivencial, sentimental, es la forma concreta como se expresa la religión. Ahí yo invitaría, hay una discusión muy seria, ¿no? Muy seria de Félix Valls Jorge en uno de sus últimos libros que nos regaló, el debates en torno de lo sagrado, ¿no? Debates en torno de lo sagrado. Ahí desarrolla una muy buena discusión en relación con ¿qué es religión popular o religiosidad popular? Y él señala que se siente más a gusto él en lo personal hablando de una cuestión de religión popular. Yo, la verdad, ya me había acostumbrado para ese entonces al término de religiosidad popular y en mí no encontró tanto eco, ¿no? Esta distinción, pero bueno, si lo tenemos que desmenuzar de esa manera y están interesados, en debates en torno a lo sagrado hay una muy buena discusión al respecto, y en todo sentido, pues la religión se entiende que es la parte estructurada con un cuerpo claro de normas jurídicas, canónicas, que hacen que un miembro pertenezca o no a esa religión. Es más estructurada, es la parte oficial, jerárquica, institucionalizada, y la religiosidad es la forma
la forma como se expresa eso en la vida, ya como el individuo concreto que se adscribe a tal o cual religión expresa en su vida esta espiritualidad, esta forma de entender lo sagrado. Muchas gracias, doctor. Pablo David pregunta que ¿cuáles son los rostros actuales de la religiosidad popular urbana? Bueno, pues muy buena pregunta y el día nos lo dice todo, ¿verdad? 28 de octubre, aunque le cerraron el templo de San Hipólito acá en la Ciudad de México, pero pues San Judas, ¿no? San Judas Tadeo. Yo creo que hoy por hoy, depende del lugar en donde se esté, ¿no? Pero pues digamos, aquí en la Ciudad de México, que es mi contexto donde yo estoy inmerso, es San Judas Tadeo, ¿eh? Porque aunque le hayan cerrado el templo, uno sale ahorita al metro o al metrobús y van con cubrebocas, con su santo, cargándolo, ¿no? Porque es el día que San Juditas toma microbuses, taxis, metrobús y metro para llegar hasta su santuario. Y bueno, por la contingencia decidieron cerrar el templo. Pero la gente de todos modos está yendo. Hace rato acabo de ver una foto de las noticias y la gente ahí está. Le cerraron el templo, ni modo, no pueden entrar, pero ahí están, ellos cumplieron. Muchas gracias, doctor. Pasamos a la siguiente pregunta de Esperanza Brito, que pregunta, ¿cree que la religiosidad predomine más en los indígenas debido a la actitud malinchista que como mexicanos hemos tenido por la conquista? Pues no entiendo muy bien la pregunta. Yo creo que ciertamente las expresiones religiosas populares tienen un lugar privilegiado en la vida social de los pueblos indígenas contemporáneos, porque con toda justicia se han convertido en regiones de refugio, ¿no? Como mencionaba Aguirre Beltrán, ¿no? Esas regiones de refugio, ¿no? Donde se puede no esconder, porque no es que se esté escondiendo, se puede encontrar un cobijo a la propia identidad cultural y es una parte privilegiada porque como veíamos en el caso de lo de Guerrero, que se integra la actividad económica, se integra la vida, se integra la muerte en la ritualidad, pues es la expresión religiosa, la práctica religiosa es un crisol, un engrane privilegiado donde se articulan muchos otros elementos de la vida social que al celebrar el ritual, como dicta el costumbre o como debe de ser, como dicen en estos pueblos, pues se preserva también la identidad y ellos lo saben y lo valoran y lo defienden como tal. No es solamente una cuestión de estar ahí defendiendo cuestiones arcaicas, sino que saben bien la practicidad que tienen en este sentido, ¿no? El poder seguir desarrollando sus actividades rituales como debe de ser, como dicta el costumbre. Okay. Pues muchas gracias, doctor. Continuamos con las preguntas. Fabiola pregunta, ¿qué factores considera más importantes que hacen más predominante la religiosidad en estas zonas indígenas? Perdón, me perdí un poquito al inicio de la pregunta. ¿Qué factores considera más importantes que hacen más predominante la religiosidad en estas zonas indígenas? Bueno, pues yo creo que la vida comunitaria, sí hay algo que decir, o sea, la importancia de la vida comunitaria. O sea, miren, yo pienso que uno de los grandes factores de cambio, hace rato que mencionaban el rostro de la religiosidad popular urbana, bueno, pues aquí San Judas, por decir algo, pues ahí está ese rostro,
pero también hay una reconfiguración total del individuo y su perspectiva de vida cultural en los grandes centros urbanos que tienden a la atomización y a la individualización, perdiendo los vínculos sociales, ¿no? Los vínculos de una colectividad. Yo creo que estas comunidades indígenas o de ascendencia indígena en México todavía conservan lazos y redes de solidaridad muy fuertes y vigorosas al interior de sus pueblos, que en muchos sentidos se mantienen vigentes y vigorosas gracias a las estructuras de la religiosidad popular, porque son redes sociales y puntos de interconexión social que tienen que ver con los cargos, con el trabajo colectivo para el desarrollo de una fiesta religiosa. Recordemos que en estos pueblos muchas veces la fiesta religiosa se engrana con la feria económica también de una región. Entonces yo creo que por ahí va el asunto, ¿no? Que mantienen muy vivas y vigorosas estas redes, y estas prácticas dialécticamente les ayudan a reforzar también esas redes de solidaridad y de fortaleza comunitaria, que los ayuda a mantenerse vigentes, vivos y vigorosos, y distintos, ¿no? Y distintos, o sea, con una identidad que los separa, que los sigue manteniendo unificados frente al grupo no indígena. Muy interesante, doctor, su respuesta. Y con base a esta respuesta hay una pregunta en el público de Omar Ortiz que dice, ¿cómo cree que se desarrollen estas fiestas religiosas en un futuro? ¿Cree que sufran alguna evolución para adaptarse a las nuevas ideologías de las generaciones o puedan desaparecer por la antipatía de los jóvenes? Sí, excelente pregunta, excelente pregunta. De que van a cambiar, porque el hombre cambia, porque el ser humano cambia. O sea, recuerden que la cultura no es un arcaísmo, la cultura admite el cambio, ¿no? La cultura se reproduce, y en ese proceso de reproducción de la cultura, las generaciones deciden y meten mano de qué legan y qué dejan de legar, qué transforman o qué continúan. Entonces, esto de que va a cambiar, va a cambiar. Pero ciertamente hay lugares donde podemos ser muy pesimistas, ¿no? Sabemos de muchos pueblos en México duramente golpeados por la migración, por una migración brutal, podríamos decir, donde los poquitos que se llegan a quedar en las comunidades ya no son suficientes para mantener estas redes sociales, para mantener rituales, para mantener la forma de vida que los identificaba hasta hace algunos años, y el futuro es negro, muy negro, apunta, sí, hacia una extinción, hacia una cuestión muy radical. Pero también consideremos que hay otros ejemplos. Catherine Good, por ejemplo, Catherine Good insiste muchísimo de esto en el Alto Balsas, entre los nahuas del Alto Balsas de Guerrero. Y dice, estas comunidades, cuando les metieron la autopista del Sol que atravesó sus territorios, y que de pronto, de ser indígenas que para poder ir a comerciar a un lugar tenían que pasar por intermediarios, porque se les rompiera la mercancía en el camino, etcétera, de pronto quedaron integrados a este corredor, el más importante en México, turístico, que conecta Ciudad de México, Cuernavaca, Taxco y Acapulco. De pronto se vieron con los turistas a pie de carro, o sea, sacando su mercancía y pudiendo contactar directamente al turista. Y entonces Catherine Good hace una reflexión muy interesante al respecto. ¿Y en qué usaron su excedente económico? La modernidad nos decía que cuando un pueblo saliera de su enclaustramiento y tuviera bonanza y tuviera acceso a recursos y a la tecnología, lo que iba a hacer pues era abandonar su antigua forma de vida e integrarse a la vida moderna que es más cómoda, que es mejor desde esta visión etnocéntrica, etcétera. ¿Y qué es lo que pasó con los nahuas de Guerrero? Empezaron a tener muchísimo ingreso extra,
salieron de la pobreza. Ellos ya no es indígena sinónimo de pobre. ¿Y qué es lo que hicieron? Pues construir mejores casas, pero también echaron mano de una celebración, ¿cómo decirlo? Exacerbaron la parte suntuaria de sus ofrendas, sin dejar de ser lo que son, conservando su propio idioma, empezaron a hacer ofrendas a los muertos más grandes, empezaron a hacer ofrendas a la Santa Cruz más exuberantes, donde hay más derroche festivo y así integran ese excedente, pero no dejaron de ser lo que son, la estructura no cambió, no dejaron sus rituales, no dejaron su vida ritual y celebrativa, y yo creo que ahí tiene mucho que ver la cuestión comunitaria, sí. Bueno, recomendar, perdón, Marbella, nada más recomendar en este sentido, si están interesados, por ahí por internet podrían encontrar algunos trabajos de Miriam Cruz Mejía. Ella egresó de la ENA y después también de la Universidad Católica Lumen Gentium, y ha hecho un trabajo bellísimo, bellísimo, entre los jóvenes de Iztapalapa en relación con el Via Crucis viviente de cada año. Y entonces ella ha encontrado ahí una cuestión interesantísima de cómo estos jóvenes de Iztapalapa se han comprometido con esta práctica devocional del Via Crucis y han encontrado en ella una plataforma para consolidarse y defender y proyectar la identidad iztapalapense como barrio, ¿no? En la vida barrial. Y son los jóvenes, es por eso lo menciono. Gracias, doctor. Creo que la respuesta a esta pregunta creo que también responde a otras preguntas como la de Héctor Rivas, que dice que creen que en determinado momento en el futuro desaparecerán dichas fiestas, y coincide con la de Fabiola, que dice, cree que en algún momento la religiosidad llegue a desaparecer. Y bueno, también esta conferencia está con transmisión vía Facebook, y en el Facebook tenemos una pregunta de Néstor Beliz Catalán, que antes que nada dice: muchos saludos al doctor Ramiro, una gran felicitación por su conferencia. Una pregunta, hablando de problemas y desafíos, con respecto a la reproducción de estas manifestaciones religiosas en tiempos de pandemia, ¿piensa o cree que las actuales medidas de distanciamiento físico pueden traer nuevas condiciones en la convocatoria y la participación de las personas en todos estos actos rituales? Gracias por su amable invitación a seguir la conferencia. Saludos desde Guatemala. Sí, pues saludos, Héctor, un gusto que nos encontremos por este medio. Pues definitivamente esta cuestión de la pandemia, por supuesto que trastoca, ¿no? Trastoca todos los niveles de la vida, digamos, también de la vida religiosa oficial, porque con esto de la pandemia, las parroquias tuvieron que empezar a hacer la transmisión vía Facebook de la misa, y entonces, pues ahí apunten sus intenciones en el Facebook y cosas de este tipo, ¿no? Y ahora que ya se abrieron las parroquias, aunque sea un porcentaje, bueno, ya pueden regresar. Pues no, la gente ya no quiere regresar alguna, y mejor no quiere seguir transmitiendo por Facebook, y entonces si va a la iglesia y quiere pedir por su muerto, entonces ya le van a cobrar. Pero si lo escribe en Facebook es gratis, y empieza todas estas cuestiones inesperadas, o sea, realmente esto sale por lados inesperados, de conflictos que ya se tienen y que se tendrán que solucionar, no digo por la parte oficial, pero por la popular igual, o sea, todos sabemos que ahora resulta gravísimo esto que ha pasado hoy con San Judas Tadeo, en San Hipólito y en la iglesia de la Ciudad de México, ahí por Politécnico,
para los fieles fue muy grave. También ya nos están preparando porque la decisión ya está tomada de que el 12 de diciembre se cierra el santuario y no hay nada de nada, ¿no? Igualmente ya está avisado que los cementerios estarán cerrados y entonces se rompe toda una cadena de comercio, de producción, de interacción, que para las comunidades lo consideran gravísimo, ¿no? Muy grave, muy doloroso. Y entonces empiezan a surgir estas cosas como la que hoy estamos viendo con San Judas, pues no importa, o sea, en última instancia, no importa lo que diga el padre y tampoco lo que diga el gobierno de la Ciudad de México. San Judas es San Judas. San Judas me ayudó a mí y yo le voy a responder a San Judas. Y aunque sea de afuerita, le voy a cantar sus mañanitas y ahí está la gente alrededor de San Hipólito, ¿no? Entonces sí, yo creo que va a transformar, va a transformar. Ahora, en esto de la transformación hay que ser cuidadosos. ¿Cuándo un indígena deja de serlo? Cuando ya no usa guaraches y usa tenis, cuando deja el calzón de manta y entonces ya trae jeans, cuando ya uno usa jícara de bule y está usando una jícara de plástico. Hay que ser muy cuidadosos en esto. Ellos también integran en sus vidas los beneficios de los avances y de todo lo que se puede ir integrando en ese sentido, pero también en la vida ritual, ¿no? Por ejemplo, a mí me ha tocado ver ya ofrendas de muertos muy tradicionales, en las cuales las fotografías de papel ya se han suplido por estas portarretratos digitales, ¿no? Y entonces al centro de la ofrenda está el portarretratos digital con la secuencia del abuelito, el tío, el primo y todos los difuntos de la familia, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Yo creo que el punto más profundo es cuando llega ya a un nivel cosmovisional que rompe la estructura social. Cuando se rompe la relación social, la estructura social, entonces sí ya creo que hay un serio peligro real de desaparición. Pero mientras no se dé eso, no podemos olvidar que la cultura muta, porque el ser humano es mutable. Muchas gracias, doctor. Bueno, doy continuidad a los mensajes del Facebook. Hay una persona que dice, San Nicolás es un santo muy adorable en Hidalgo. Y otra persona dice que quedó fascinado con la ponencia del doctor Ramiro. Me daré a la tarea de investigar un poco más de esto. Es Aragón Vargos Joan Emilio, es de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería de 5º semestre, doctor. Y pasamos a las preguntas de la sala de Google Meet. Hay una pregunta que dice, ¿se podrán identificar los efectos negativos de la evangelización en religiosidad de los pueblos indígenas? Sí, pues sí, muy buena pregunta. Fíjense, en ese sentido, pues mencionaba al principio a Gilberto Jiménez. Gilberto Jiménez va a ser un autor muy interesante, bueno, está vivo, ¿no? Sigue vivo y produciendo desde el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, que es muy interesante que Gilberto Jiménez señala en esa obra fundante de religiosidad, cultura popular y religión en el Anáhuac, que hay ciertos aspectos de las clases dominadas que se pueden reproducir y seguir funcionando como represiones culturales dentro de las dinámicas religiosas populares, ¿no? Él expresaba su sospecha e invitaba a reflexionar sobre ello y estar atento sobre ello. Entonces, en ese sentido, pues sí puede haber ciertos aspectos negativos, obviamente, ¿no? Dentro de la cuestión de la religiosidad popular. Recordemos que la estructura de la religiosidad popular, esta estructura comunitaria de la religiosidad popular que convoca al pueblo, que lo congrega, que lo une, que lo identifica, pues será también la misma estructura que se use cuando hay un linchamiento en un pueblo, por ejemplo, ¿no? También al sonido de las campanas se convocará al pueblo y toda la gente llegará
y pues a darle, ¿no? Al que le van a dar. Entonces es una cuestión que no podemos idealizar, ¿no? Idealizar. Habrá algunos aspectos negativos en ese sentido. Ahora, lo que dicen de la evangelización, ¿no? De cómo fue la evangelización en México, pues eso está muy en boga ahora, ¿verdad? Por la carta que nuestro presidente mandó al rey de España y al Papa, ¿no? Y entonces, por el lado del rey de España, la respuesta no se hizo esperar. Y la respuesta fue también bastante subida de tono, ¿no? O sea, el rey de España dijo, pues nosotros no tenemos nada de qué pedir disculpas. Tampoco fue una bandada de locos que se fue ahí en los márgenes de la ley, se actuó conforme al derecho de la época, institucionalmente, etcétera, y bueno, ahí quedó. Con relación con la iglesia, pues el Papa le contestó que ya sus antecesores han pedido disculpas, sobre todo Juan Pablo II y él mismo, Francisco, en varias ocasiones, y le recuerda los documentos. Hace unos días volvió a insistir cuando fue su esposa y vuelve a insistir con lo mismo, y entonces ya vino una respuesta del Vaticano, no, pero del episcopado mexicano un poco más violenta, porque salió esta carta que pueden buscar en internet de la diócesis de Campeche, donde le vuelven a decir al presidente, le recordamos, señor presidente, que ya el Papa Juan Pablo II y Francisco en estos documentos pidieron disculpas por este asunto, y le recordamos también que la Iglesia mexicana sigue esperando las disculpas del gobierno mexicano por las violaciones, saqueos y atrocidades de la guerra, cuando la guerra de los cristeros, ¿no? Y la persecución religiosa. Entonces ya subió de tono, ya se fue a otro nivel, ¿no? Ya empieza con otros. Pero ciertamente el hecho de que la cruz haya llegado junto con la espada a este territorio marca el derrotero a seguir de este camino de evangelización. Para no hacer esto muy largo, nada más quisiera recordar una copla de la danza de moros y cristianos, que se llama Moros y Cristianos, ¿no? Los enemigos de la fe y los cristianos, pero que los personajes son Moctezuma y Cortés. Es una variante que está en Texcoco, en el Estado de México, y entonces en la danza, el personaje de Cortés le dice al personaje de Moctezuma, deja tus dioses falsos, renuncia a todo lo que tienes y acepta lo que quiero. Y entonces Moctezuma le pregunta a Cortés, ¿y para qué traes tu acero? Y Cortés, desenvainando la espada, le dice, porque si renuente estás y no aceptas lo que quiero, en esto experimentarás que mi Dios es el verdadero. Entonces, el hecho de que la cruz haya llegado junto con la espada marca un derrotero que yo creo que explica en mucho históricamente la peculiaridad del cristianismo agrícola mexicano, en este sentido de la religiosidad popular indígena. ¿Por qué? Pues porque ante una violencia tan vertical y tan cerrada a cualquier tipo de diálogo, era necesario que los propios indígenas echaran a andar estrategias de creatividad en las cuales pudieran hacer pasar subrepticiamente tal vez elementos de su propio caudal religioso y de concepción de lo sagrado desde su horizonte cultural mesoamericano. Sí, ese mensaje, si no se traducía localmente, simplemente se desecharía. Y no se desechó, se transformó, se tradujo, se convierte en algo endógeno. De ser un mensaje externo, se convierte en algo interno. Esto ya es mío, ya no es de él, es mío, pero con estas peculiaridades, así como yo lo traduje, no como él me lo dio, sino como yo lo traduje. Y eso es lo que nos dicen, eso es de lo que nos hablan las expresiones religiosas populares indígenas en México hoy en día. Muchas gracias, doctor. Hay una pregunta relacionada a esta respuesta de Jesús García Antúnez, que dice, ¿se podría decir los pueblos indígenas adoptaron el cristianismo, el catolicismo y cada pueblo lo manifiesta mediante su comprensión? Sí, yo creo que ahí la palabra clave, excelente, excelente, está muy bien dicho. Yo diría que la palabra clave en eso es la traducción. Yo creo que cada pueblo adoptó, tradujo culturalmente, asimiló, integró
en su propio caudal cultural e histórico al cristianismo, ¿sí? Y yo creo que ese es uno de los puntos que no hemos avanzado mucho, porque se está dispuesto a aceptar que los indígenas se cristianizaron, pero no le gusta mucho la idea a la iglesia de que el cristianismo se indigenizara. Entonces ahí hay un impasse de este diálogo, pero yo creo que es lo que ocurrió. Ciertamente los indígenas sí se cristianizaron, pero al mismo tiempo indigenizaron su cristianismo. Y de ahí vienen las diferencias. Diferencias que han sobrevivido hoy a 5 siglos de distancia y que merecen un respeto muy grande por todos los procesos tan severos, históricos, golpes que han pasado y que hayan logrado mantenerlos hasta nuestros días. Creo que merecen un gran respeto y toda nuestra atención. Gracias, doctor. Estoy checando las preguntas que el público ha manifestado y creo que 2 coinciden sobre que si la religiosidad popular se le puede asemejar a los eventos religiosos o costumbres que se llevan a cabo en la religión católica, con otra pregunta de Carlos, que dice: el hecho de la religiosidad popular en México se dio gracias al resultado del sincretismo religioso, de un sincretismo religioso, y también creo que coincide con la pregunta de Víctor Pérez con respecto a, dice que respecto a las fricciones que habló entre la festividad popular y la Iglesia Católica, ¿cómo se expresan estas fricciones en el ámbito cotidiano entre la religiosidad popular y la religión católica fuera de fechas claves? Sí, bueno, en relación con esta primera parte, ¿no? del mensaje cristiano, ¿no? Que se fusiona con estas culturas, pues sí, definitivamente vamos a tener que hay es un proceso histórico complejo, ¿no? Complejo. Por eso me llama tanto la atención Félix Valls Jorge, la lucidez con la que trata de reconstruir desde las fuentes y usando muy atinadamente la imaginación y las conjeturas que puede obtener para llenar los huecos. Porque definitivamente en un primer momento tal vez sí hubo ídolos tras los altares. Si vamos a tener un primer momento de encuentro en el que los indígenas no entienden mucho de este mensaje original y se les impone de una manera tan brutal todo este nuevo repertorio, puede ser que haya habido ídolos tras los altares, pero los invito a considerar, pasa la primera generación, tal vez la segunda generación recuerde algo de lo que los padres y abuelos le contaban, pero la tercera, la cuarta, la quinta generación recordará esos momentos. Ellos ya no son testigos de lo que había antes. Ellos, desde que abrieron los ojos, la realidad social consagrada en su pueblo es esa que están viendo en él. Por eso yo no creo que sean disfrazados de un falso cristianismo, sino que realmente son sinceros y son sinceros cuando se consideran buenos cristianos, pero es evidente que culturalmente su cristianismo es diferente porque las condicionantes históricas que vivieron y los modos como se recibieron esa fe fueron diferentes, ¿no? Fueron diferentes a otros sectores. Entonces yo creo que sí, pues en este sentido, había una parte de la pregunta que decía que si estas formas de la religiosidad popular también estaban en la instancia oficial. Sí, claro, mucho de lo que hoy en la instancia oficial está consagrado como oficialidad, hace décadas o siglos eran religiosidad popular, ¿sí? Eso que ni qué. Porque en esta convivencia, aunque sea friccionada, entre la instancia oficial como la iglesia y las expresiones de religiosidad popular, no tienden a separarse. Aunque se friccionen, tienden a unirse, porque es una realidad social que no se entiende por separado.
La religiosidad popular no puede escindirse, necesita de esta matriz, pero interviene mucho en la decisión de los tiempos y los espacios sagrados y de la forma litúrgica y de muchos otros aspectos que entran en fricción con el ámbito del poder, con la instancia oficial. Entonces sí, definitivamente se dan, se consagran, se reconsagran. Recuerden, lean el apéndice del libro 11 de Fray Bernardino de Sahagún, de la historia general de las cosas de la Nueva España, donde habla de la Virgen de Guadalupe. Y recordemos que él expresaba su desconfianza de este culto y que decía, este culto está raro, es extraño, no sabemos de dónde venga ciencia cierta, ¿sí? Y expresaba su sospecha frente a este culto. Y hoy díganme, en la iglesia mexicana, ¿qué podría haber más oficial que la Virgen de Guadalupe? ¿Sí? Entonces esto cambia, se transforma, muta, y ciertamente muchos elementos que empiezan como religiosidad popular, en el determinado momento, si la instancia oficial encuentra un uso adecuado de ello para sus propios fines, los integrará a la parte de la oficialidad. Okay. Muchas gracias, doctor. Pues siguen habiendo muchas preguntas, pero yo creo que cerramos con una pregunta nada más de la audiencia por esta plataforma y después abrimos 5 minutos, 5 minutos damos al público para abrir sus micrófonos si quieren hacer un comentario al respecto. Bueno, la última pregunta dice Sebastián Galindo: ¿de qué forma una persona externa al contexto sociocultural de la religiosidad de una región en específico podría participar en la festividad? Pues sobre todo para antropólogos, ¿verdad? Y todo. Sí, pues depende mucho de la forma de inserción, ¿verdad? De la forma de inserción. Por ejemplo, estas imágenes que yo les mostré de la fiesta de la Santa Cruz, por mí solito nunca se hubiera podido, ¿eh? Lo que pasa es que en ese momento, la maestra Minerva, que éramos compañeros en la ENA, en la maestría, ella había pasado muchos años en esa comunidad en un trabajo desde la sociología muy cercano a las mujeres, en estos proyectos de promoción del trabajo femenino, de la artesanía, etcétera. Entonces, como ella ya llevaba todo ese bagaje, ella fue la que pidió permiso para que pudiéramos estar en la fiesta. Y entonces el caso se pasó a los ancianos y ellos decidieron que estaba bien, que no había problema, que podíamos ir, y nos prestaron una obra en construcción para que nos quedáramos a dormir ahí en unos sleepings, y ya para la comida, pues donde nos invitaran o donde nos roláramos para poder estar en eso. Pero sí hubo que hacer el trámite, digamos, ¿no? Para poder entrar y para poder estar, para que te puedan aceptar, ¿no? Sí. Sobre todo el momento ritual es muy íntimo, ¿no? Muy íntimo. Y no se deja así como así entrar a un fuereño o a un extraño. Entonces sí requiere su tacto y su proceso de cercanía para que cuando ya hay la confianza suficiente, pues poder pedir permiso si nos dejan estar. Por ejemplo, las imágenes que les presenté de la molienda, yo no pude estar en persona. Fue una alumna, yo fui allá a dar un curso, y entonces una alumna mía me hizo favor de tomar esas imágenes porque los varones no podíamos entrar al recinto de la molienda, ¿no? Entonces hay sus restricciones y hay que ingeniarse así. Pues muchas gracias, doctor, y muy interesante su conferencia. Creo que nos falta mucho tiempo para comentar este tema, es muy amplio. Pues invito al público, vamos a abrir el micrófono 5 minutos, si quieren comentar algo o decir algo al respecto, pues adelante.
Hola, doctor. Yo me animo a tomar la palabra y comentarle, primero que nada, agradecerle muchísimo la amable participación y la experiencia que nos ha compartido en esta conferencia. Y pues nada, saber justo ahora en medio de los cohetes a San Judas Tadeo, que estamos precisamente interesados en cómo este aspecto, ¿no?, de la religiosidad popular nos permite también comprender, por ejemplo, cómo se lleva a cuestas incluso a Estados Unidos, a Canadá o a cualquier otro sitio donde nuestros paisanos se encuentren, y permite rearticular justo esas relaciones sociales, como bien usted lo destaca en la conferencia. Agradecerle muchísimo, doctor, y ojalá no sea la última vez. Por ahí queda pendiente preguntarle del observatorio también, que se nos hace una experiencia muy interesante. Y pues nada, agradecerle muchísimo y dejar a los demás que puedan tener algún otro comentario. Gracias, doctor Ramiro. Hasta luego. Gracias, sí, gracias. Mientras se anima alguien más, en ese sentido yo celebro mucho, podría ser muy fructífera esta conjunción que acabamos de hacer, ¿verdad? Porque ciertamente el observatorio ha sido una instancia muy rica, y bueno, está con nosotros también, se nos integró el doctor Gerardo González, ¿no? De allá de la Universidad Autónoma del Estado de México. Allá también tienen un seminario sobre santos, devociones e identidades, y nos hemos unido mucho, ¿no? En este sentido, pues con la misma alegría que celebramos también este espacio al que nos han invitado ahora. Y bueno, ojalá en el futuro podamos hacer más fructíferas estas conjunciones que nos lleva todo esto. ¿Alguien más desea participar? Público, anímese. Por ahí creo que la doctora... Sí, yo quería hacer una pregunta. Perdón, es que me desenchufé. Es que pues agradecer a Alex la invitación para que vinieran a participar con nosotros, precisamente este tema del observatorio de las investigaciones que están llevando a cabo. Yo creo que a todos los del departamento y a los estudiantes de la universidad nos interesan. Yo quería hacer como una pregunta puntual o un comentario a la luz de esto de la religiosidad popular, que como usted bien señaló, se inscribe en la costumbre, la vida cotidiana y tiene una naturaleza, digamos, vivencial. Ahora que existen esta oferta de creencias, sobre todo en el cristianismo, todas estas organizaciones cristianas, ¿no? Como el Movimiento de Renovación, el Espíritu Santo, el Séptimo Día, todas estas ofertas, digamos, religiosas, ¿cómo se podrían entender estas? Si estamos diciendo que la religiosidad popular no necesariamente se ciñe a lo indígena, a lo campesino, ¿cómo se pueden entender también como parte de religiosidad popular o de religión popular? ¿O cómo habría que, digamos, conceptualizarlas bajo otro nombre de religión, ¿no? Digo porque ahora está habiendo híbridos interesantes, ¿no? Los migrantes, por ejemplo, cuando van con todos estos elementos que usted nos acaba de plasmar muy bien en su ponencia, de los cultos, ¿no? Por ejemplo, el culto a la cruz, que se asocia, en el caso particular de Morelos, al agua. Lo que yo he visto, por ejemplo, en el santuario de Tepalcingo, es que se toma esto, pero además los migrantes hacen estos rituales y de todas maneras se saben, por ejemplo, seguidores del movimiento de renovación en el Espíritu Santo, que desde luego no siguen nada lo que es el catolicismo popular, como se conocía de esta gran obra del catolicismo popular de los Tarascos. Entonces, empiezan a haber como híbridos interesantes que ya dificulta como esta, digamos, delimitación epistemológica del mismo concepto de religiosidad, ¿no? Entonces, como interesante ver cómo está cambiando. No sé qué ha visto usted en su experiencia, digamos. Sí, muy interesante la pregunta y muy profunda. Yo me adhiero mucho a Félix Weiss Jorge en este sentido, a pensar que lo que define a la religiosidad popular es su adhesión a la contraparte. Es decir, lo que define a la religiosidad popular es que está adherida, aunque sea en fricción, pero está adherida, no se escinde de la instancia religiosa oficial. Eso es algo que define la expresión religiosa popular, y hay que decirlo.
Cuando se escinde, surge una nueva religión. 2 ejemplos. En el Estado de México, hace algunos años, Montemaría. En Montemaría empieza un movimiento de la renovación carismática, que es parte de la Iglesia Católica, y empieza a haber visiones masivas, ¿no? O sea, ya no era nada más la revelación particular, el que caía hablando lenguas, sino que empiezan a tener ya colectivamente toda la multitud a compartir que tenían la misma visión. La iglesia le dice al sacerdote encargado del lugar, pues te calmas y te dejas de esas cosas y ahí muere. O sea, ya no, acá acabamos esta experiencia. Él ya empoderado, porque ya era tumultuario el asunto, pues ya empoderado, dijo, pues ¿sabes qué? Si no quieres conmigo, yo me voy solito. En ese momento se funda una nueva religión, se acabó la religiosidad popular. Ya es otro fenómeno, es otra religión, bajo otros parámetros, bajo otra estructura. Otro ejemplo, la hostia sangrante del padre Camargo con los mercedarios acá en Ciudad de México en los años 70s, 80s, ¿no? Una hostia empieza a sangrar, dice el padre Camargo, toma un pedazo de la hostia, la manda a un laboratorio y el resultado es que eran células de corazón humano. Entonces anuncia su milagro, se hace multitudinario y de Roma le contestan, padre, comas esa hostia y póngase en paz. Entonces él dice, pues sí, pues córtenlas, si las quieren cortar, córtenlas. Era la época del primer priismo. Entonces, pues ahí se alió muy bien con los políticos y entonces dice, bueno, si ya no soy de la Iglesia Católica, yo voy a fundar la Iglesia Católica Apostólica Mexicana, que es igualita, sigue siendo católica, apostólica, todo igual que en el catolicismo, nada más que en vez de jurar obediencia a Roma, se la voy a jurar al presidente de México. Entonces empieza a tener una muy buena entrada de dinero por parte del gobierno y aparte, pues por toda la feligresía, porque hasta la fecha sigue la disputa. La Iglesia Católica lo sigue teniendo demandado porque dice, pues que haga lo que quiera, pero que me regrese mi templo, porque el templo era católico. Y él, pues con toda la gente atrincherado en esa comunidad, pues ni quien se atreva a meterse con él, ¿verdad? Entonces eso ya no es expresión. Lo que empieza como religiosidad popular, una hostia que sangra y vamos y le ofrendamos y le hacemos la peregrinación y todo, de pronto se convierte en una nueva religión, ya es otra cosa, ya es una nueva religión, es otro fenómeno. En ese sentido, lo que más me llama la atención es esta parte de en la época contemporánea. Porque en la época contemporánea, en contextos postmodernos, estamos viviendo una nueva configuración antropológica que no habíamos visto en décadas anteriores. Y estamos viendo entonces lo que yo me atrevo a nombrar, porque sí quiero decirlo claro, o sea, yo sí me atrevo a nombrarlo, religiosidad postmoderna. ¿Qué es? Pues todavía no la logro definir muy bien, pero sí me duele y me causa muchísimo conflicto de conciencia que de pronto me pongan en el mismo costal y bajo los mismos parámetros religiosidad popular, la Santa Muerte, con una visión ancestral del culto a la Santa Cruz en un contexto agrícola náhuatl. No, son diferentes, son esencialmente diferentes. Y yo creo que sí estamos viendo una nueva expresión de religiosidad popular posmoderna. Luis Duch, monje benedictino, ya falleció, escribe mucho al respecto. Su obra crucial es Un extraño en nuestra casa, y él lo que dice es, estamos viviendo en esta época la religión a la carta, la religión de un solo feligrés, este hombre o esta mujer, donde cada quien cree lo que quiere desde su propia perspectiva, pero no tiene que socializarlo, porque esta nueva configuración antropológica del hombre occidental posmoderno tiende a la individualización a ultranza. Entonces eso ya es otra cosa, ¿no? Ya es otra cosa. Pero sí me llama mucho la atención que la Santa Muerte, Juan Soldado allá en el norte, el niño Fidencio, Jesús Malverde, ¿no? Todas estas expresiones de religiosidad popular
están adheridas totalmente al cristianismo, aun cuando la instancia oficial se nombre enemigas de ellas a ultranza. No, o sea, la Iglesia niega rotundamente cualquier adhesión con el movimiento de la Santa Muerte y cualquier cosa, pero la Santa Muerte, Juan Soldado, todas estas expresiones en el norte de estos santos canonizados popularmente, es el público católico el que les da culto. No es otra gente, no es gente que venga de otro lado, o sea, es católicos que no tienen empacho de conciencia en deambular de aquí para allá, en la Santa Muerte, con Jesús Malverde, con Juan Soldado y el domingo a misa. Es una nueva forma de entender las cosas que merece nuestra atención y habrá que verlo. Pero sí, de entrada yo definiría, sigue siendo religiosidad popular mientras esté adherida a su contraparte. En el momento en que se cinde, es ya un fenómeno religioso aparte. Gracias, doctor. ¿Hay más participación de la audiencia o ya damos la palabra a la doctora Aide Quirós? ¿Aló? Hola, ¿me escuchan? Sí, doctora, lo escuchamos. Hola. Ay, bueno, a la entrada y la salida. Pues yo creo que nuestro invitado nos deja grandes preguntas, ¿no? En especial esta última de que la religiosidad popular sería solamente, digamos así, tal como lo está planteando al final, sería solamente aquella que está asociada con la Iglesia Católica, ¿no? Y todo el resto de expresiones de religiosidad que también son populares, digamos, habría que pensar cómo estará esa discusión, pero eso es nada más para señalar un poco y seguir pensando que es un tema que sigue en el debate y que agradecemos pues la valiosa, realmente valiosa, ilustrativa conferencia del doctor Gómez, y que yo creo que lo más interesante ha sido que los jóvenes, nuestros jóvenes, colegas, estudiantes, están como muy interesados en el tema, ¿no? Entonces, la participación y la cantidad de preguntas, además, la variedad de preguntas, todas muy, muy interesantes, y el diálogo ha sido realmente, y creo que podríamos incluso pensar en hacer mesas redondas sobre distintos temas, podría ser uno de ellos, ¿no? Y sacarle partido pues a esta situación que tenemos, ¿no? De hecho, todo lo que nos señaló sobre la religiosidad popular urbana, ¿no? Es realmente, digamos que ahorita está en la Ciudad de México, son procesos muy, muy interesantes que tendremos que seguir, en los que tenemos que seguir trabajando y que nos siguen cuestionando y diciendo que tanto la cultura es algo que se está en constante movimiento, ¿no? Entonces, sí le agradecemos mucho su participación, nos ha ilustrado con sus presentaciones, ha sido una presentación súper dinámica, y pues nos da muchísimo gusto, esperamos volverlo a tener otra vez con nosotros, y pues nada, agradecer también a los colegas y a Marve por estar aquí, es una excelente coordinadora de la mesa, y también a los jóvenes que han estado, y las jóvenes que han estado aquí presentes. Creo que vamos a seguir, esperamos que todavía podamos tener un invitado antes de que se acabe el semestre. Vamos a hacer lo posible, estamos haciendo las coordinaciones para que el Seminario Permanente de Antropología Social pues continúe con las actividades a pesar de la situación. Y más bien pensando que esta situación nos permite estar a todos, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias otra vez, Ramiro Alfonso Gómez, muy amable. Muchas gracias, agradezco nuevamente la invitación y pues igualmente espero que podamos prolongar la interacción. Muchas gracias, doctor. Yo les pido si podemos abrir su micrófono y darle un gran aplauso al doctor Ramiro por esta participación y por su conferencia. Doctor, muchas gracias.
ahí está el doctor. Dije, ya se nos desconectó el doctor. Doctor, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias, Muy hasta amables luego, por su un gusto. participación. Gracias. Muy bien. Adiós. Adiós, Chao. buenas tardes. Adiós, gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, doctor. Hasta luego. Un gusto saludarle. Sí, doctor Alex, gracias por las gestiones y la vinculación. Claro, gracias. Estamos en contacto. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctor. Mucho gusto y fue una dicha tenerlo aquí. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.